Hola, mi nombre es Elena Pérez Gutiérrez, tengo 78 años y les voy a contar la historia que transformó completamente mi vida. Antes de continuar, les pido el favor de dejar su like en este video y suscribirse al canal. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mi historia está llegando a diferentes lugares. Era 1972. Yo tenía 25 años y creía haber construido la familia perfecta. Vivíamos en un pueblo pequeño, en el estado de Puebla, de esos donde todos se conocen. Mi esposo Antonio trabajaba como contador en la única sucursal bancaria del pueblo. Nos casamos muy jóvenes, yo con 17 años y él con 22. En aquella época, así funcionaban las cosas. Una muchacha decente no se quedaba soltera por mucho tiempo. Teníamos 2 hijos pequeños, Roberto de 6 años y Lucía de 4. Yo era lo que llamaban una ama de casa ejemplar. Me levantaba tempranito a las 5 de la mañana, preparaba el café, arreglaba a los niños para la escuelita, cuidaba la casa, lavaba, planchaba, cocinaba. Mi vida giraba en torno al bienestar de mi familia. En aquella época era lo que esperaban de una buena esposa. Recuerdo como si fuera hoy. Era un miércoles de enero. Hacía un frío penetrante en aquel invierno de 1972. Antonio salió para trabajar como todos los días con su portafolio de cuero marrón que le había regalado en nuestro aniversario de bodas. Besó mi frente como siempre lo hacía y dijo que tal vez volvería tarde porque tenía mucho trabajo pendiente. Aquella no era la primera vez que daba esa excusa. En las últimas semanas se había vuelto frecuente. 3 veces por semana llegaba después de las 8 de la noche diciendo estar demasiado cansado hasta para cenar. Aquel día Roberto tenía fiebre desde la noche anterior. Ya pasaban de las 9 y la fiebre no cedía. Decidí llamar al banco pensando que quizás Antonio pudiera pasar por la farmacia de camino a casa. La telefonista del banco, doña Carmela, atendió aunque el banco ya estaba cerrado. Ella solía quedarse hasta más tarde organizando las llamadas del día siguiente. Elena querida, Antonio salió de aquí a las 6 como siempre. ¿No ha llegado a casa todavía? Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Mis manos temblaban al sostener el teléfono negro de disco que estaba en la mesita del pasillo. Agradecí a doña Carmela. Colgué el teléfono y me senté en la silla más cercana, sintiendo mis piernas debilitarse. No era la primera vez que tenía sospechas. Las señales estaban todas allí. Camisas con perfume diferente, llegadas tardías, desinterés por la familia. Y también estaban los comentarios sutiles de las vecinas, las miradas de lástima en la iglesia los domingos. En un pueblo pequeño, siempre eres la última en saber lo que todo el mundo ya comenta a tus espaldas. Acosté a los niños y me quedé esperando en la sala. Cuando Antonio llegó pasaba de la medianoche. Entró sonriendo con aquel olor a perfume femenino que no era el mío. Lo confronté con lo que descubrí. Primero negó, después se enojó acusándome de no confiar en él. Pero cuando mencioné la llamada al banco, cambió de táctica. Es solo una amistad, Elena. Tú no entenderías. Eres apenas una ama de casa. No sabes cómo es el mundo allá afuera. Aquella noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Antonio durmió en el sofá y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Una semana después, estaba barriendo el porche cuando Jimena, nuestra vecina, se acercó a la puerta. Ella siempre fue amable conmigo, diferente de las otras mujeres de la calle que solo comentaban a mis espaldas. Elena, discúlpame por meterme donde no me llaman, pero ya no aguanto más ver lo que está pasando. Todo el pueblo ya sabe que Antonio está con la maestra nueva de la escuela central. La muchacha es de fuera, vino de la capital. Dicen que él ya hasta le alquiló un departamento cerca de la terminal de autobuses. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Una cosa era sospechar, otra era tener la confirmación. Y no era solo una aventura pasajera. Él había montado otra casa, otra vida paralela a la nuestra. Aquella tarde hice algo que nunca había hecho antes. Tomé el poco dinero que había ahorrado a escondidas. Siempre guardaba algunas monedas del dinero de las compras. Dejé a los niños con mi madre y tomé el autobús hasta la terminal. No fue difícil encontrar el tal departamento. Bastó con preguntar al dueño de la tiendita de la esquina. Y allí estaba él,
entrando al edificio con una joven bonita, usando ropa moderna que yo solo veía en las revistas. Ella debía tener unos 22 años, cabello cortado a la altura de los hombros, usaba pantalones. Algo que Antonio nunca me permitió usar, diciendo que no era ropa de mujer decente. No me acerqué, no hice escándalo como muchas harían. Volví a casa y pasé la noche entera pensando en qué hacer con mi vida destrozada. En aquella época, una mujer separada era vista como fracasada. El divorcio ni siquiera existía legalmente en México. ¿Cómo mantendría a mis hijos? ¿Qué diría la gente? ¿Cómo enfrentaría las miradas en la iglesia, en el mercado, en la calle? Pero algo dentro de mí había cambiado. Aquellas palabras de él, «Eres apenas una ama de casa», no salían de mi cabeza. Era así como me veía, como alguien sin valor, sin capacidad de entender el mundo. Fue aquella noche, llorando sola en la cocina, después de que todos dormían, que tomé la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia. Le demostraría a él, al pueblo y principalmente a mí misma, que yo era mucho más que solo una ama de casa. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, miré a Antonio con una calma que ni yo misma sabía que poseía y dije: «Sé todo sobre la maestra nueva». ¿Y sabes qué? Tienes razón. Yo no entiendo el mundo allá afuera, pero eso va a cambiar, Antonio. Eso va a cambiar. Él palideció, pero no dijo nada. Probablemente pensó que eran solo palabras vacías de una mujer herida. Poco sabía él que aquel día marcaba el inicio de mi transformación. Tal vez estén pensando que corrí a pedir explicaciones a aquella maestra o que recogí mis cosas y abandoné a mi marido ese mismo día. Pero no fue así como sucedió. En 1972, una mujer de mi edad con 2 hijos pequeños y sin profesión tenía pocas opciones. Y yo siempre fui del tipo que planea antes de actuar. La mañana siguiente a aquel descubrimiento, después de que Antonio salió para trabajar y los niños fueron a la escuela, me miré en el espejo del tocador. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mi cabello, siempre recogido en un moño, parecía sin vida. Usaba el mismo vestido floreado de mangas 3/4 que había cosido 3 años antes. De repente me di cuenta de que ya no me reconocía en aquella imagen. «Elena», me dije a mí misma, «tienes apenas 25 años y ya pareces una señora de 50». Fue cuando recordé a doña Matilde, una señora que daba clases particulares de refuerzo para niños de primaria en su casa. La admiraba desde siempre. Era viuda, vivía sola y era respetada por todos. Algo raro para una mujer independiente en aquella época. Una vez al mes iba a la capital a tomar cursos. Traía libros nuevos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de educación. Me puse mi único vestido bueno, aquel que guardaba para la misa del domingo. Me peiné el cabello y fui hasta su casa. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir por la boca cuando tocaba a su puerta. «Elena, qué sorpresa tan agradable», dijo, invitándome a entrar. «¿Pasó algo con Roberto? ¿Va bien con las lecciones?» «No, doña Matilde. Vine a hablar sobre mí. Quiero estudiar. Quiero convertirme en maestra». Ella me miró con aquellos ojos sabios, me ofreció un café y escuchó mi historia. No le conté sobre la traición. Solo dije que necesitaba construir un futuro independiente. Ella no hizo preguntas, solo asintió. «Sabes, Elena, nunca es tarde para estudiar. Terminaste la secundaria, ¿verdad?» «Sí, pero hace tanto tiempo, 8 años. Ni siquiera sé si recuerdo algo». «Yo te ayudo. Puedes empezar estudiando para el examen de preparatoria abierta. Si eres dedicada, en 1 año estarás lista para presentar el examen de admisión para la normal». Me explicó que había una escuela normal en la ciudad vecina, a 40 kilómetros de nuestro pueblo. Era posible ir y volver en autobús el mismo día. El curso duraba 3 años. «Pero, doña Matilde, ¿cómo voy a explicar esto a Antonio y a los niños? ¿Y el dinero para los pasajes?» «Una cosa a la vez, Elena. Primero vamos a ver si realmente quieres esto. Te voy a prestar algunos libros. Estudia 1 hora al día cuando los niños estén dormidos. En 1 mes hablamos nuevamente». Salí de su casa con 3 libros pesados y una sensación extraña en el pecho. Era miedo mezclado con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Durante 1 mes estudié a escondidas después de que todos dormían.
reaprender matemáticas, español, historia. Todo parecía difícil al principio. Mis ojos ardían de sueño, pero algo dentro de mí me empujaba a continuar. Escondía los libros debajo del colchón durante el día. Antonio ni notó mi nueva rutina. Seguía llegando tarde, cada vez más distante. A veces pasaba el fin de semana entero fuera, diciendo que iba a pescar con los amigos. Yo fingía creerle. Cada mentira suya era combustible para mis estudios. Un día mi hija Lucía me encontró estudiando. «Mamá, ¿por qué estás leyendo ese libro grande? ¿Es un cuento para niños?» «No, hijita. Mamá está estudiando para ser maestra como la señorita de tu escuela». Sus ojitos brillaron. «¿De verdad? ¿Vas a enseñar a otros niños?» «Si Dios quiere, un día. ¿Puedo contarle a papá?» Mi corazón se heló. «Todavía no, querida. Es una sorpresa. Nuestro secretito, ¿puede ser?» Ella sonrió y prometió guardar el secreto. Aquella noche, mientras la acostaba para dormir, susurró: «Mamá, vas a ser la mejor maestra del mundo». Aquellas palabras me dieron fuerza para continuar. Cuando volví a conversar con doña Matilde un mes después, me probó con algunas preguntas. Me sorprendí al darme cuenta de que recordaba más cosas de las que imaginaba. Ella sonrió satisfecha. «Elena, tienes potencial. Voy a ayudarte a estudiar para el examen. Las pruebas serán dentro de 7 meses. ¿Y cuánto tendré que pagar por las clases?» «Nada, pero con una condición. Cuando te conviertas en maestra, deberás hacer lo mismo por otra mujer que necesite ayuda». Aquello me emocionó profundamente. Prometí que honraría aquel compromiso. En las semanas siguientes, creé una rutina. 3 veces por semana le decía a Antonio que iba a ayudar en la iglesia con el grupo de costura benéfica. En realidad, iba a casa de doña Matilde a estudiar. Él ni cuestionaba. Estaba tan ocupado con su vida paralela que apenas notaba mis movimientos. El dinero para los pasajes futuros y material escolar lo conseguía ahorrando del dinero de las compras y vendiendo pasteles y dulces que hacía a escondidas para algunas vecinas de confianza. Guardaba cada centavo en una lata de Royal vacía que escondía dentro de la caja de jabón en polvo. El tiempo fue pasando y con él mi confianza crecía. Me di cuenta de que tenía facilidad con las matemáticas, algo que me sorprendió. El español era más difícil, especialmente las reglas de gramática, pero me esforzaba el doble en esos temas. Cierta noche, 6 meses después de empezar a estudiar, Antonio llegó más temprano a casa y me sorprendió con los libros en la mesa de la cocina. Los cerré rápidamente, pero no a tiempo. «¿Qué es eso, Elena? ¿Qué libros son esos?» Son libros que estoy usando para ayudar a Roberto con las tareas». Mentí sintiendo el rostro arder. Él tomó uno de los libros. ¿Matemáticas avanzadas para un niño de 7 años? Mi corazón se aceleró. Era hora de contar la verdad, o al menos parte de ella. «Estoy estudiando para el examen de preparatoria abierta, Antonio. Quiero terminar mis estudios». Él se rió. Una risa de burla que me cortó como un cuchillo. «¿Para qué? ¿Para ser más culta cuando sirvas el café a las visitas?» Respiré profundo. «Para tener un diploma, para poder trabajar si algún día lo necesito». Su rostro cambió. Ya no era burla, era ira. ¿Trabajar? Una mujer mía no necesita trabajar. Eso es conversación de Matilde, ¿no? Esa vieja metida que se cree intelectual. No es conversación de nadie. Es mi decisión. Él golpeó la mesa haciendo saltar los libros. «Eres mi esposa. Tu obligación es cuidar la casa y los hijos». Vi una vena palpitar en su frente, señal de que estaba realmente furioso. En otros tiempos yo habría retrocedido, pedido disculpas, prometido desistir de la idea, pero algo había cambiado en mí en aquellos meses. «Voy a seguir estudiando, Antonio. Puedo ser tu esposa y aún así tener un diploma». Él respiró profundo, como si intentara controlarse. Entonces su tono cambió a algo que intentaba parecer razonable. «Elena, no entiendes cómo funciona el mundo. Nadie va a contratar a una mujer casada y sin experiencia. Vas a gastar tiempo y dinero en vano. Si es en vano, el tiempo y el dinero son míos para gastar». Nunca le había hablado así. Los dos nos sorprendimos. Él me miró fijamente por un largo momento. Después tomó los libros y los tiró a la basura. «Esto termina aquí.
Mañana mismo voy a hablar con Matilde para que deje de meter estas ideas en tu cabeza. Salió dando un portazo. Después de asegurarme de que se había ido, rescaté los libros de la basura, los limpié y los escondí mejor. Esa misma noche doña Matilde recibió la visita furiosa de Antonio. Al día siguiente me lo contó. Gritó, amenazó, dijo que me iba a denunciar al padre, al alcalde, a no sé quién más. Se rió. Como si me importara. Tengo 65 años, Elena. Ya he visto a hombres como tu marido ir y venir. Continuaremos con tus lecciones. Solo necesitamos ser más discretas. Y así fue. Pasé a estudiar en casa de doña Augusta, una amiga de doña Matilde que vivía al otro lado del pueblo. Era más lejos, más complicado llegar sin ser vista, pero yo estaba determinada. 2 meses después, hice los exámenes de preparatoria abierta en la ciudad vecina. Le dije a Antonio que iba a visitar a mi tía enferma. Él, como siempre, apenas prestó atención. Tal vez hasta se alegró de tener la casa libre para traer a su amante. El día que recibí los resultados fue uno de los más felices de mi vida. Había aprobado con notas altas en todas las materias. No se lo conté a nadie, excepto a doña Matilde y doña Augusta. Guardé el certificado dentro de la Biblia, el único lugar donde sabía que Antonio jamás miraría. Tenía la preparatoria completa ahora. Era solo el comienzo, pero ya me sentía diferente. Miraba hacia el futuro con otros ojos. El siguiente paso sería el examen de admisión para la normal, que sucedería dentro de 4 meses. Aquella noche, mirando a mis hijos dormir, me prometí a mí misma que no importaba lo que sucediera, no me rendiría. Ya no lo hacía solo para demostrarle algo a Antonio o para tener independencia económica. Lo hacía por mí, por la Elena que tenía sueños a los 17 años y que los había enterrado para ser apenas la mujer de Antonio. Aquella Elena estaba despertando nuevamente y nada ni nadie la haría volver a dormir. Prepararme para el examen de admisión de la escuela normal fue como subir una montaña cargando a 2 niños en la espalda. Cada página estudiada, cada ejercicio hecho era una pequeña victoria contra el tiempo escaso y el cansancio. Me despertaba a las 4 de la mañana para estudiar antes de que la casa despertara. Aprovechaba el tiempo que los niños estaban en la escuela para resolver ejercicios. A veces me dormía sobre los libros y despertaba sobresaltada con marcas de papel en la cara. En casa, el clima se volvía cada vez más tenso. Antonio ya no escondía sus salidas. Llegaba tarde con olor a perfume femenino. A veces ni regresaba a dormir. Cuando lo cuestionaba, me miraba con aquel aire de superioridad y decía: «Una mujer que se respeta no cuestiona al marido, Elena. Deberías ocuparte más de la casa y menos de los libros». Cada palabra suya era como gasolina en el fuego de mi determinación. El examen sería en diciembre de 1972. Faltaban apenas semanas. Estudiaba como nunca, memorizando fórmulas mientras lavaba ropa, recitando reglas gramaticales mientras cocinaba. En vísperas del examen, una noticia sacudió nuestro pequeño pueblo. La maestra con quien Antonio tenía una aventura estaba embarazada. Me enteré por Jimena, que vino corriendo a contarme. Es para que lo sepas antes de que lo oigas por ahí, Elena. Todo el mundo ya lo comenta. En aquel momento sentí un vacío en el estómago, no por la relación de ellos, a la cual ya estaba anestesiada, sino por lo que aquello significaría para mis hijos. Tendrían un medio hermano o media hermana, fruto de una traición. Confronté a Antonio esa misma noche. Él no negó. Por primera vez vi un rastro de vergüenza en sus ojos. ¿Qué esperas que haga, Elena? ¿Que abandone a un niño que aún va a nacer? No, respondí con una calma que ni yo misma esperaba. Espero que asumas tus responsabilidades, pero no pienses que eso cambia mis planes. Mañana voy a hacer el examen de admisión para la escuela normal. Él me miró atónito. ¿Y todavía con esa idea en la cabeza? Elena, por Dios, ahora menos que nunca. ¿Qué va a pensar la gente? La mujer de Antonio estudiando para ser maestra mientras él tiene un hijo con otra. ¿Quieres ser motivo de burla? ¿Qué va a pensar la gente? Repetí sus palabras lentamente. Es lo único que te preocupa, ¿no es así? La apariencia, lo que dirán, no el hecho de haber destruido nuestra familia. Él se encogió de hombros. Es la vida, Elena. Hombre es hombre. Sucede. Aquella frase, hombre es hombre, sucede, resonó en mi cabeza toda la noche.
Era la justificación universal para todo tipo de traición, abandono y falta de respeto que mujeres como yo sufrían calladas, como si fuera parte de la naturaleza, como la lluvia o el sol, algo contra lo que era inútil luchar. Al día siguiente me puse mi vestido azul marino, el más formal que tenía. Me peiné el cabello con esmero, me puse un labial discreto. Les dije a los vecinos que iba a la ciudad vecina a hacer compras para la Navidad, pero en realidad iba a presentar el examen de admisión. Dejé a los niños con mi madre. El edificio de la escuela normal era imponente, una casona antigua con escalinatas de mármol. Entré con las piernas temblorosas, sintiéndome pequeña y fuera de lugar. Las otras candidatas eran en su mayoría muchachas solteras de 18 o 19 años. Había solo otras 2 mujeres mayores como yo. Me senté en el pupitre designado y esperé. Cuando el supervisor distribuyó las pruebas, miré aquel papel y pensé en todas las noches de estudio, todas las humillaciones, todas las lágrimas. No podía desperdiciar aquella oportunidad. El examen duró 4 horas. Respondí cada pregunta con cuidado, recordando los consejos de doña Matilde. No tengas prisa, lee 2 veces antes de responder. Cuando entregué mi examen, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Volví a casa sabiendo que había hecho lo mejor posible. Ahora era cuestión de esperar. Los resultados saldrían en enero, poco después del Año Nuevo. Durante aquel mes de espera, la vida en casa se volvió aún más difícil. Con el embarazo de su amante, Antonio estaba cada vez más ausente. Cuando venía a casa, estaba malhumorado y distante. Los niños preguntaban por qué papá ya no jugaba con ellos, por qué ya no los llevaba a pescar los domingos como antes. En la semana de Navidad, estábamos preparando la cena cuando Antonio llegó inesperadamente a media tarde. Venía con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza y determinación. «Necesitamos hablar, Elena». Mandé a los niños al patio y me senté a la mesa de la cocina. «Juana está en el 7º mes», dijo, refiriéndose a la maestra. «No es justo hacer que el niño nazca sin un padre presente. Estoy pensando en mudarme a su casa». Aún esperando algo así, la noticia cayó como un rayo. Una cosa era soportar la traición, otra era el abandono completo. «¿Y tus hijos aquí? ¿Ellos no necesitan un padre presente?» Él bajó los ojos. «Vendré a visitarlos los fines de semana y mandaré dinero, claro». «¿Dinero?», repetí amargamente. «¿Así es como planeas ser padre? ¿Con dinero enviado desde lejos? Es lo mejor que puedo hacer, Elena. Juana me necesita ahora». Sentí la ira hervir dentro de mí. «¿Y yo y tus hijos? No te necesitamos desde hace años, Antonio. Tú solo estabas aquí de cuerpo, nunca de alma. Al menos ahora estás siendo honesto». Él pareció aliviado con mi reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, pero aquella Elena ya no existía más. «Me voy después del Año Nuevo», dijo, levantándose. «Puedes quedarte con la casa, es lo mínimo que puedo hacer». «No estoy pidiendo favores, Antonio, estoy exigiendo lo que es derecho mío y de mis hijos». Él asintió y salió. Me quedé allí sentada en la mesa de la cocina, mirando el nacimiento que había montado con los niños. La imagen de la Sagrada Familia parecía ahora una ironía cruel. Aquella noche, después de que todos dormían, lloré en silencio, no por la pérdida del marido. Ese duelo ya lo había hecho hace mucho tiempo, sino por el fin definitivo de aquella familia que soñé construir. Por más que intentara ser fuerte, el miedo al futuro me atormentaba. ¿Cómo criaría a 2 hijos sola? ¿Cómo enfrentaría las miradas y comentarios maliciosos en un pueblo pequeño donde las mujeres separadas eran consideradas parias? La Navidad pasó como un borrón. Intenté mantener las apariencias por los niños, pero ellos percibían que algo estaba mal. En la noche de Año Nuevo, Antonio no apareció. Dijo que había ido a visitar a un tío enfermo en otra ciudad. Una mentira más que tragué en silencio. En la primera semana de enero de 1973, recibí 2 comunicados que cambiarían mi vida. El primero fue una carta de la escuela normal, informando que había sido aprobada en el examen de admisión. El segundo fue el anuncio oficial de Antonio. Se iría de casa al final de aquella semana. Cuando recibí la carta de aprobación, corrí a casa de doña Matilde. Le mostré el papel, mis manos temblando de emoción. «Yo lo sabía, Elena. Sabía que lo lograrías». «¿Y ahora, doña Matilde?
¿Cómo voy a hacer para estudiar, cuidar de mis hijos y de la casa, todo sola? Ella sostuvo mis manos entre las suyas. Un día a la vez, hija mía, un día a la vez. Aquella noche les conté a los niños que había sido aprobada para convertirme en maestra. También les dije, con el corazón apretado, que papá se iba a vivir a otra casa por un tiempo. ¿Por qué, mamá?, preguntó Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Porque a veces los adultos necesitan espacio, hija. Pero él sigue siendo su padre y vendrá a visitarlos. Roberto, mayor y más perceptivo, me abrazó fuerte. No llores, mamá. Yo voy a cuidar de ti y de Lucía. Aquellas palabras de un niño de apenas 7 años me partieron el corazón. Era yo quien debería estar cuidando de ellos, no al contrario. 2 días después, Antonio arregló sus maletas y se fue sin mirar atrás. Mis manos temblaban cuando cerré la puerta tras él. Por primera vez en mi vida adulta estaba verdaderamente sola. Las clases en la escuela normal comenzarían en marzo. Tenía 2 meses para organizar mi vida. La primera providencia fue buscar trabajo. Con solo el certificado de preparatoria, mis opciones eran limitadas. Conseguí un empleo como auxiliar en la tienda de abarrotes de don Juvenal, trabajando medio tiempo mientras los niños estaban en la escuela. El sueldo era mínimo. Apenas alcanzaba para completar lo que Antonio enviaba para los gastos de la casa, pero era un comienzo. Mi primer paso hacia la independencia. Las siguientes semanas fueron de adaptación. Me despertaba a las 5, preparaba la comida, dejaba lista la cena, arreglaba a los niños para la escuela, iba a trabajar a la tienda hasta mediodía, volvía a casa, hacía las tareas domésticas, ayudaba a los hijos con las tareas y por la noche, cuando ellos dormían, estudiaba. Los fines de semana lavaba ropa, hacía limpieza profunda, cosía para complementar los ingresos y en los pocos momentos libres intentaba dar atención a mis hijos, que sentían la falta del padre. Antonio aparecía esporádicamente, traía regalos caros, jugaba con los niños por algunas horas y se iba, dejando un vacío que yo tenía que llenar con abrazos extras e historias antes de dormir. A principios de marzo, cuando las clases comenzaron, la rutina se volvió aún más ajustada. 3 veces por semana tomaba el autobús de las 5 de la tarde hacia la ciudad vecina. Asistía a las clases hasta las 10 y volvía en el último autobús. Esos días dejaba a los niños con mi madre. Llegaba a casa casi a medianoche, exhausta, pero con una sensación de realización que nunca había experimentado. En la escuela normal, la mayoría de las alumnas tenían edad para ser mi hija. Al principio me miraban con curiosidad o con condescendencia. Algunos profesores también parecían dudar de mi capacidad, pero pronto se dieron cuenta de que yo no estaba allí para jugar. Estudiaba con una determinación que asustaba. Notas máximas, trabajos impecables, participación ejemplar en el aula. No me permitía fallar. No podía fallar. Aquella era mi única oportunidad de construir un futuro diferente para mí y para mis hijos. Poco a poco, conquisté el respeto de los profesores y compañeros. Algunas muchachas más jóvenes comenzaron a buscarme para pedir ayuda con los estudios. Una de ellas, Marta, se convirtió en mi amiga. Tenía apenas 18 años, pero una madurez rara para su edad. Elena, me dijo un día, eres mi inspiración. Cuando crezca, quiero ser fuerte como tú. Sonreí sin saber cómo responder. Nunca me había visto como fuerte, solo como alguien tratando de sobrevivir de la mejor manera posible. El primer año del curso fue el más difícil. Hubo días en que pensé en renunciar, días en que el cansancio era tanto que me dormía sobre los libros, días en que las lágrimas venían sin permiso cuando escuchaba a mis hijos preguntar cuándo volvería papá a casa. Pero por cada momento de debilidad, había momentos de descubrimiento y alegría, la emoción de entender un concepto nuevo, el orgullo de recibir un elogio de un profesor, la satisfacción de ver mis conocimientos crecer cada semana. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre noches de estudio y días de trabajo, seguía adelante. Ya no era solo por venganza o por necesidad, era por mí, por la mujer que descubría ser cada día. Una mujer que poco a poco aprendía a trazar su propio camino en el mundo. El segundo año del curso normal llegó más rápido de lo que esperaba. Era 1974
y poco a poco nuestra rutina se fue estableciendo. Roberto, ahora con 8 años, y Lucía con 6, parecían haberse adaptado a la nueva realidad. El padre aparecía esporádicamente, traía regalos caros, pasaba algunas horas con ellos y se iba. Al principio dolía verlos esperando ansiosos en la ventana cada viernes, muchas veces en vano, pero con el tiempo hasta esa expectativa fue disminuyendo. Mi empleo en la tienda de don Juvenal había evolucionado. Ahora me encargaba de la contabilidad del establecimiento, lo que me permitía ganar un poco más. Las mañanas de sábado daba clases particulares a niños con dificultad escolar, siguiendo los pasos de doña Matilde. El dinero todavía era escaso, pero estábamos sobreviviendo. En la escuela normal ya no era vista como una curiosidad. Las compañeras más jóvenes me buscaban para pedir consejos, tanto sobre los estudios como sobre la vida. Los profesores me trataban con respeto. Algunos hasta me animaban a continuar los estudios después de graduarme. «Tienes potencial para una licenciatura, Elena», decía la profesora de didáctica. Una licenciatura, algo que parecía un sueño demasiado distante para la niña pobre que fui un día. Pero ahora, después de todo lo que había conquistado, comenzaba a parecer posible. Fue en mayo de aquel año cuando sucedió lo inesperado. Estaba en el aula presentando un trabajo sobre métodos de alfabetización cuando vi un rostro familiar entrando discretamente y sentándose al fondo del salón. Mi corazón se aceleró. Mis manos comenzaron a temblar. Era Antonio. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué había venido a buscarme a la escuela? 1000 preguntas surgieron en mi mente, pero mantuve la compostura y terminé mi presentación. El profesor elogió mi trabajo, los compañeros aplaudieron, pero apenas escuchaba. Mis ojos volvían invariablemente hacia aquella figura al fondo del salón. Cuando la clase terminó, él se acercó. Parecía más viejo. Tenía ojeras profundas, el cabello comenzando a escasear. Vestía aquel traje gris que yo misma había ayudado a elegir años antes. «Estuviste excelente allá adelante», dijo con una sonrisa tímida que no combinaba con el Antonio que yo conocía. «Siempre supe que eras inteligente». «¿Qué haces aquí, Antonio?», pregunté directamente mientras guardaba mis libros en el bolso. «Necesitaba hablar contigo. Es importante». Accedí a conversar con él en la cafetería de la escuela. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de mis compañeros. «¿Cómo están los niños?», preguntó después de un silencio incómodo. «¿Están bien?». Roberto ganó el concurso de redacción de la escuela. Lucía está aprendiendo a tocar la flauta. Cosas que sabrías si aparecieras más. Él bajó los ojos. «Lo sé, Elena. He sido un pésimo padre». «¿Qué quieres, Antonio? No creo que hayas venido hasta aquí para hablar sobre los niños». Él respiró profundo. «Juana me dejó. Necesité algunos segundos para procesar la información». «¿Y el bebé?». «Nació hace 2 meses. Un niño, Miguel». Ella tomó al bebé y volvió a casa de sus padres en la Ciudad de México. Dijo que no aguanta más la vida en el pueblo, que se arrepintió de haber dejado su carrera en la capital para seguirme. No pude evitar una sonrisa irónica. Así que descubrió quién eres realmente. Él pareció herido con mis palabras, pero no replicó, solo asintió como si estuviera de acuerdo. «Me trasladaron del banco», continuó. «Voy a la sucursal de Puebla Capital. Es un ascenso, en realidad». «¿Y qué tengo yo que ver con eso?». «Quería saber si tú y los niños querrían venir conmigo. Podemos empezar de nuevo, Elena, en una ciudad grande donde nadie conoce nuestra historia. Puedo alquilar una buena casa. Tú puedes terminar tus estudios allá». Lo miré incrédula. Después de todo lo que había hecho, después de haber destruido nuestra familia, abandonado a los hijos, humillándome innumerables veces, esperaba que simplemente volviera con él como si nada hubiera pasado. «¿Hablas en serio, Antonio? ¿Crees realmente que podemos simplemente empezar de nuevo? ¿Y qué pasa cuando aparezca otra maestra joven y bonita en Puebla? ¿Tendremos que empezar de nuevo otra vez?». «He cambiado, Elena. Aprendí la lección». «No, Antonio, no has cambiado. Solo estás solo y con miedo». ¿Y sabes qué es irónico? Hace 1 año habría aceptado tu propuesta. Habría dejado todo y me habría ido contigo solo para mantener la familia unida, para darles a mis hijos un padre presente. Pero ahora sé que merezco más». Él parecía genuinamente sorprendido con mi respuesta.
En su mente, probablemente imaginaba que yo estaría ansiosa por volver con él, por recuperar la seguridad que el marido proporcionaba. ¿Qué te pasó, Elena? Estás diferente. Pasó que descubrí quién soy, Antonio. Descubrí que puedo criar a mis hijos sola, que puedo estudiar, trabajar, tener mis propios sueños, que no necesito a un hombre que me trata como un objeto descartable, que me cambia por la primera muchacha bonita que aparece. Pero, ¿y los niños? Ellos necesitan un padre. Necesitan un padre que los respete y respete a la madre de ellos, que sea un ejemplo de carácter, no alguien que abandona a la familia cuando surge una nueva emoción. Él quedó en silencio, jugando con el azucarero, evitando mi mirada. Por primera vez vi a Antonio sin aquella postura arrogante, sin aquel aire de superioridad. Parecía pequeño, frágil. «Todavía te amo, Elena», dijo finalmente en voz baja. Aquellas palabras que un día habrían hecho saltar mi corazón, ahora sonaban vacías. No sentí ira, ni alegría, ni tristeza, solo una indiferencia tranquila. «No, Antonio, no me amas, nunca me amaste. Lo que sientes es miedo de quedarte solo. Es diferente». Terminé mi café, tomé mi bolso y me levanté. «Voy a perder el autobús si no me voy ahora. A los niños les gustará verte este fin de semana, si quieres aparecer». Él asintió sin fuerzas para argumentar. Lo dejé allí sentado, solo en la cafetería, y caminé hacia la parada del autobús. Una sensación extraña se apoderó de mí. No era exactamente felicidad ni victoria. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. En el autobús, mirando el paisaje nocturno por la ventana, reflexioné sobre cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. 1 año y medio antes, yo era una ama de casa insegura que se definía apenas como la mujer de Antonio, la madre de sus hijos. Ahora era Elena, estudiante, trabajadora, madre y una mujer que descubría su propia fuerza. Antonio apareció en nuestra casa el sábado siguiente, como yo había sugerido. Trajo regalos para los niños, pasó el día con ellos, los llevó a pescar al río como hacía antiguamente. Por la noche, cuando los acosté para dormir, Roberto me preguntó: «Mamá, ¿papá va a volver a vivir con nosotros ahora?» «No, hijo. Tu papá se va a mudar a otra ciudad por su trabajo y nosotros…» Dudé por un momento. «No, querido, nos quedaremos aquí. Ustedes seguirán en la misma escuela, con los mismos amigos. Yo terminaré mi curso para ser maestra, pero papá vendrá a visitarlos siempre que pueda». Él quedó en silencio, absorbiendo la información. Después, para mi sorpresa, dijo: «Prefiero así, mamá. Cuando papá vivía aquí, tú llorabas mucho. Ahora sonríes más». Aquella observación, viniendo de un niño de 8 años, me emocionó profundamente. Mis hijos percibían mucho más de lo que yo imaginaba. Antonio se mudó a Puebla la semana siguiente. Prometió visitar una vez al mes y enviar dinero regularmente para los gastos de los niños. Al principio, cumplió la promesa. Después las visitas se fueron espaciando. Eventualmente, supimos por conocidos que se había casado nuevamente. Una muchacha de buena familia, hija de un hacendado de la región. La vida siguió su curso. Mis días estaban llenos de trabajo, estudio y cuidado de los hijos. No había tiempo para sentir soledad o autocompasión. Cada pequeña conquista era celebrada. Una buena nota en la escuela, un ascenso en el trabajo, la primera vez que conseguí ahorrar para comprar un vestido nuevo. A finales de 1974, cuando el año escolar estaba terminando, recibí una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. La directora de la escuela donde mis hijos estudiaban me llamó para una conversación. «Elena, necesitamos una profesora auxiliar para el próximo año. Sé que aún no te has graduado, pero tu reputación en la escuela normal es excelente. Los profesores hablan muy bien de ti. Me gustaría que consideraras el puesto. El sueldo no es mucho, pero te permitiría dejar la tienda y dedicarte más a los estudios». Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Era una oportunidad de oro, trabajar en una escuela incluso antes de graduarme. El sueldo, aunque modesto, era superior al que ganaba en la tienda y con las clases particulares juntas. Y lo mejor, tendría los mismos horarios que mis hijos, podría ir y volver con ellos, acompañar de cerca su educación. Pero todavía me falta 1 año y medio de curso.
argumenté. No sería la primera vez que contratamos a alguien que aún está estudiando, respondió la directora con una sonrisa. Ya has demostrado tener el talento y la dedicación necesarios. El diploma vendrá con el tiempo. Lo que necesito es alguien con tu determinación e inteligencia. Acepté la propuesta inmediatamente. La sensación de estar finalmente entrando en el camino que había elegido para mí era indescriptible. Cuando conté la novedad a doña Matilde, me abrazó con lágrimas en los ojos. ¿Ves, Elena? Te dije que lo lograrías. Este es solo el comienzo. Aquella noche, sentada en el porche de mi casa, mirando las estrellas en el cielo claro del interior, me permití soñar con el futuro. Un futuro que por primera vez parecía brillante y lleno de posibilidades. Un futuro que yo misma estaba construyendo con mis propias manos, con mi propia fuerza. La niña tímida que un día soñó con un príncipe encantado, se había transformado en una mujer que descubrió que podía ser la heroína de su propia historia. Y ese descubrimiento, ese poder que nadie jamás podría quitarme, valía más que cualquier cuento de hadas. Enero de 1975 llegó con el calor intenso típico del verano mexicano. Inicié mi trabajo como profesora auxiliar en la escuela primaria Benito Juárez, la misma donde mis hijos estudiaban. Mi función era apoyar a la profesora titular del segundo grado, ayudando a los alumnos con más dificultad, corrigiendo tareas y ocasionalmente sustituyéndola cuando era necesario. El primer día entré al aula temblando. 20 pares de ojos curiosos me miraban. Algunos pertenecían a hijos de personas que me conocían desde siempre, como la mujer de Antonio, que fue abandonada. ¿Me respetarían? ¿Verían en mí a una profesora o solo a una mujer separada tratando de salir adelante? La profesora Margarita, una señora de unos 50 años que enseñaba desde hacía más de 2 décadas, me presentó a la clase. Esta es la profesora Elena. Ella nos va a ayudar este año, y estoy segura de que la van a adorar tanto como yo. Aquel simple gesto de llamarme profesora, incluso antes de tener el diploma, hizo que mi corazón se acelerara de emoción. Era la primera vez que alguien me presentaba por lo que estaba llegando a ser, no por lo que había dejado atrás. Las primeras semanas fueron un torbellino de aprendizaje. Observaba atentamente cómo Margarita conducía la clase, cómo lidiaba con las diferencias entre los alumnos, cómo transformaba conceptos complejos en juegos comprensibles. Por la noche, en casa, además de estudiar para mi propio curso, preparaba materiales para ayudar a los alumnos con dificultades. Roberto y Lucía parecían orgullosos de verme en la escuela. Mi mamá es maestra, decía Lucía a sus amiguitas, inflando el pecho. Ese orgullo infantil valía más que cualquier reconocimiento profesional. A finales de marzo ocurrió algo que me pondría a prueba como nunca antes. La profesora Margarita enfermó repentinamente, una neumonía severa que la alejaría por lo menos un mes. La directora me llamó a su oficina con una expresión preocupada. Elena, sé que aún no te has graduado, pero necesito que asumas la clase íntegramente mientras Margarita se recupera. Confío en tu potencial. ¿Aceptas el desafío? Mi primer impulso fue decir que no. No me sentía preparada para tanta responsabilidad. ¿Y si fallaba? ¿Y si los padres se quejaban? ¿Y si los niños no me respetaban como respetaban a Margarita? Pero entonces recordé todas las veces que escuché que no sería capaz, cuando decidí estudiar, cuando enfrenté a Antonio, cuando entré en la escuela normal. Si hubiera escuchado al miedo, no estaría allí en ese momento. Acepto, directora. Haré lo mejor que pueda. Los primeros días fueron los más difíciles. Algunos niños probaban mi autoridad. 2 niños, hijos de hacendados de la región, eran particularmente desafiantes. Uno de ellos, Juan Pedro, llegó a decir en voz alta: «Mi papá dice que usted no es maestra de verdad». Respiré profundo, tragué el insulto y respondí con calma: «Tu papá tiene razón, Juan Pedro. Todavía no tengo el diploma. Estoy estudiando para eso». Pero ¿sabes quién tampoco tenía diploma cuando comenzó a enseñar? Nuestro patrono Benito Juárez. Él fue autodidacta y se convirtió en uno de los mayores educadores de México a través de su ejemplo. A veces, lo que hace a un maestro no es un papel en la pared, sino el deseo de ayudar a otros a aprender. La clase quedó en silencio. Juan Pedro bajó los ojos, avergonzado. A partir de aquel día,
Las provocaciones disminuyeron. Trabajaba el doble. Preparaba clases, corregía tareas, estudiaba para mi propio curso, cuidaba de mis hijos y de la casa. Muchas noches dormía apenas 4 o 5 horas, pero cada pequeña victoria renovaba mis fuerzas. Un alumno que finalmente entendía una lección difícil, una sonrisa de aprobación de la directora, una nota cariñosa de una madre agradeciendo por el progreso del hijo. Cuando Margarita regresó 1 mes y medio después, encontró una clase disciplinada y avanzada en el contenido. Para mi sorpresa, pidió a la directora que mantuviera el arreglo en el que dividíamos la clase. «Elena tiene un don», dijo. «Sería un desperdicio relegarla solamente a tareas asistenciales». En julio de aquel año, llegó el momento de la práctica obligatoria del curso normal. Normalmente sería necesario buscar una escuela diferente para realizarla, pero la directora consiguió una autorización especial para que cumpliera las horas en el propio lugar donde ya trabajaba. Era una bendición. No necesitaría desplazarme. Podría conciliar mejor los horarios. El segundo semestre de 1975 fue de consolidación. En la escuela ya era tratada como una profesora efectiva, aunque oficialmente todavía era una auxiliar. En el curso normal, mis profesores comenzaban a hablar sobre las posibilidades después de la graduación. «Deberías considerar una licenciatura, Elena», insistía la profesora de Psicología de la Educación. «Con tu potencial, podrías hacer mucho más. Una licenciatura». La idea me asustaba y me seducía al mismo tiempo. Era un sueño casi imposible para una mujer separada con 2 hijos, habitante de un pueblo pequeño del interior. Pero si había llegado hasta allí, superando todos los obstáculos, ¿por qué no seguir soñando? En octubre recibí una noticia que cambió nuevamente el curso de mi historia. La escuela primaria, Emiliano Zapata, la mayor de la ciudad vecina, estaba abriendo un concurso para profesores efectivos. Era una institución renombrada, con mejores sueldos y condiciones de trabajo. La inscripción solo exigía el certificado de conclusión del segundo año del curso normal, que yo ya poseía. Dudé en inscribirme. Significaría viajar todos los días para trabajar, reorganizar toda nuestra rutina. Y estaba el miedo. ¿Y si no aprobaba? ¿Estaba preparada para competir con profesores más experimentados, muchos ya graduados desde hacía años? Fue mi hija Lucía, entonces con 7 años, quien me dio el empujón que necesitaba. Me encontró mirando pensativa el formulario de inscripción sentada a la mesa de la cocina. «Vamos, mamá», dijo simplemente. «Siempre dices que debemos intentarlo incluso con miedo». Aquella sabiduría infantil me tocó profundamente. Yo realmente les decía eso a mis hijos. ¿Cómo podría enseñarles a tener valor si yo misma retrocedía ante los desafíos? Me inscribí en el concurso. Estudié como nunca en las semanas siguientes, aprovechando cada minuto libre. Los exámenes serían en noviembre. Uno escrito de conocimientos específicos, uno de didáctica y una clase práctica para un jurado examinador. El día del primer examen me desperté antes del amanecer. Tomé el primer autobús hacia la ciudad vecina con el estómago revuelto de nerviosismo. El lugar estaba lleno de candidatos, la mayoría más jóvenes que yo, recién graduados, llenos de energía y confianza. Me senté en el pupitre designado, respiré profundo y me concentré en las preguntas. Para mi sorpresa, el examen parecía más fácil de lo que esperaba. Los años de estudio intenso, las noches inclinadas sobre los libros, las clases prácticas, todo me había preparado mejor de lo que imaginaba. Salí con la sensación de que me había ido bien. El examen de didáctica, una semana después, siguió el mismo patrón. Las preguntas sobre métodos de enseñanza, psicología infantil, planificación de clases, temas con los que ya lidiaba diariamente, fluyeron naturalmente. La práctica diaria sumada al estudio teórico estaba dando sus frutos. La clase práctica, la etapa final, sería el mayor desafío. Recibí el tema con una semana de anticipación. La enseñanza de fracciones para el 4º grado de primaria. Pasé días preparando el material, ensayando en casa para mis hijos, refinando cada explicación. El gran día entré en el aula donde 4 evaluadores me esperaban. Monté mi material didáctico, cartulinas de colores, bloques de madera que había pintado, una caja de chocolates para ejemplificar divisiones, y comencé.
Los 15 minutos designados pasaron como un relámpago. Cuando terminé sudaba frío, pero tenía la certeza de que había dado lo mejor de mí. Los resultados saldrían solo en enero del año siguiente. Volví a mi rutina, intentando no pensar mucho en el asunto. El fin del año escolar se acercaba. Había mucho trabajo por hacer. En la escuela organizamos una pequeña fiesta de Navidad. Los niños presentaron obras de teatro, cantaron canciones navideñas, los padres asistieron orgullosos. Entre ellos, para mi sorpresa, estaba Antonio. Hacía meses que no lo veíamos. Estaba más delgado, con el cabello escaseando aún más, pero bien vestido, como siempre. Después de la presentación, se acercó. «Los niños estuvieron geniales», dijo con una sonrisa incómoda. «Roberto tiene mucho talento para la actuación». «Sí, ensayó bastante», respondí educadamente. Ya no sentía rabia ni dolor, solo una extraña indiferencia. Era como si Antonio fuera un personaje de una historia que había leído hace mucho tiempo. «Supe que hiciste el concurso para la Emiliano Zapata», comentó mientras caminábamos fuera del auditorio. «Buena suerte. Espero que lo consigas». «Gracias», respondí genuinamente sorprendida por el comentario. Él vaciló como si quisiera decir algo más, pero solo se despidió y se fue. Más tarde, Lucía me contó que él les había preguntado si a ella y a su hermano les gustaría pasar las vacaciones de enero con él en Puebla. Le dije que solo iría si Roberto también va, explicó. Roberto, siempre protector, rechazó la invitación. «No quiero dejar a mamá sola», dijo. Mi corazón se encogió con aquella declaración. A veces me preguntaba si no estaba sobrecargando a mis hijos con responsabilidades más allá de su edad. «Pueden ir, mis amores», les dije aquella noche. «Mamá estará bien. Ustedes merecen divertirse en las vacaciones». Después de mucha conversación, acordaron pasar 2 semanas de enero con su padre. Organicé sus maletas, preparé listas de recomendaciones, sofoqué el miedo de verlos partir. Era la primera vez que estaríamos separados por tanto tiempo. El día que Antonio vino a buscarlos, me contuve para no llorar. Los abracé como si fuera para siempre. Respiré profundo el olorcito del cabello de cada uno. Guardé en la memoria sus sonrisas animadas por el viaje. Estarían fuera hasta el 20 de enero, 2 días antes de la divulgación del resultado del concurso. Aquellas 2 semanas sin mis hijos fueron extrañas. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Aproveché para hacer una limpieza profunda, reorganizar armarios, preparar material para el próximo año escolar. Pero las noches eran solitarias. Me di cuenta de que en medio de todo el ajetreo de los últimos años, nunca había realmente parado para enfrentar la soledad. Los resultados del concurso serían divulgados el 22 de enero. En la víspera apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Y si me había ido muy mal? ¿Y si quedaba en último lugar? ¿Cómo enfrentaría a mis colegas, a mis alumnos? A la mañana siguiente, Roberto y Lucía ya habían regresado del viaje, llenos de historias para contar sobre el tiempo con su padre. Intenté concentrarme en ellos, pero mi mente estaba en el resultado. Al mediodía no aguanté más. Pedí a la vecina que se quedara con los niños y tomé el autobús hacia la ciudad vecina. El aviso con los resultados estaba fijado en el tablón de anuncios de la alcaldía. Un pequeño grupo se aglomeraba frente a él. Me quedé atrás con miedo de mirar. Una muchacha a mi lado comentó con su amiga: «Quedé en 10º lugar». ¿Viste quién quedó en primer lugar? Una tal Elena Pérez Gutiérrez. Nunca oí hablar de ella. Mi corazón se detuvo. ¿Primer lugar? Me abrí paso entre las personas y allí estaba mi nombre en lo alto de la lista. Primer lugar entre 80 candidatos. Tuve que leer 3 veces para creerlo. Volví a casa flotando. Apenas podía esperar para contarles a mis hijos, a doña Matilde, a la directora de la escuela donde trabajaba. Aquel logro no era solo mío, era de todos los que habían creído en mí cuando ni yo misma creía. Al bajar del autobús vi a Roberto y Lucía esperando en la parada, acompañados de la vecina. Sus rostros ansiosos se iluminaron cuando sonreí e hice una señal positiva. Corrieron en mi dirección y me abrazaron fuerte, los 3 saltando juntos en la acera como niños. En aquel momento, mirando a mis hijos sonrientes, a la calle tranquila donde vivíamos,
al cielo azul del interior que testimoniaba mi jornada, supe que había llegado al destino. No era el final de la historia, ni mucho menos. Era apenas el reconocimiento de que el camino que había elegido para mí era el correcto, de que todas las lágrimas, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda y miedo habían valido la pena. La niña tímida de 17 años que creía necesitar a un hombre para tener valor se había transformado en una mujer fuerte, independiente, capaz de trazar su propio camino. Una mujer a la que sus hijos podían admirar. Una mujer que tal vez podría inspirar a otras a encontrar su propia fuerza. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Bueno, mis queridos, si les gustó mi historia, no se olviden de darle like al video, comentar y suscribirse al canal Diario de la Abuela para más videos como este. Hasta la próxima.